Que no hice. Ajá, el que hay unos que sí hicieron, otros no hicieron, pero bueno. Hicimos que usted no lo quiso recibir y entonces nos puso mala nota y entonces no nos anotó en el observador. Ese mismo. Bueno, ese mismo. Bueno, para eso sí habla. Bueno, obviamente recuerden que pues, estuvimos hablando sobre qué, la estructura de una noticia, ¿cierto? Cuáles eran sus pasos, cómo obviamente hacerlos. Ahora pues, entre comillas, vamos a trabajar las propiedades del texto. La función de compartir las pantallas. ¿Listo? Bueno, ahora, pues, perdón, este es acá, tipos de texto, ¿sí? Obviamente, nosotros a medida que hemos ido avanzando, hemos visto algo que se llama propiedades del texto. Juan Diego 71, ese es Quintero, berraquito. Bueno, listo, ya se está uniendo. Bueno, ¿sí? Bueno, obviamente, digámoslo, hemos trabajado las propiedades del texto, cómo organizar un texto, ¿cierto? Ahora, pues los que tengan el libro ahí a la mano, por favor, se ubican en la página 80. No, estos videos, ay, ¿qué pasó con Piñero? ¿Se había desconectado? Bueno, listo. Llegó Diego y Sofía Cheney, listo. Bueno, pero ya organizamos la asistencia de una vez de ellos. Está con... Ahí. Está con... No me miren la clave, por favor. Proceso, lista. Ellos son de 7.2. 7.2 y buscar. Entonces, de pronto el que tenga de pronto un contacto con Prada Simón, pues le recomiendo hablar con él, a ver qué pasa, que me tiene como un poquito preocupado que no ha ingresado a las clases. ¿Listo? Bueno, y Quintero que ya llegó. 7.1. Buscar. En la página 80, porfa, se me ubican, ¿listo? Del libro, ¿listo? Perdón. Esto es buscar, perdón. Quintero, listo. Mora de pronto ya... No, Mora no ha llegado. Bueno, y Garavito tampoco y Ladino tampoco. Bueno, ya quedó así. Entonces, cancelar, guardar, listo. Bueno, se ubican en la página 80. Pues solamente ahí nos dice algo sobre subgénero narrativo, ¿sí? Ese tema va implicado, va conectado con este que vamos a empezar a trabajar, que se llama tipos de texto. ¿Listo? ¿Qué son los tipos de textos? Los textos son documentos escritos que nos permiten registrar toda clase de información. Sin embargo, para una correcta interpretación de sus contenidos, es necesario tener claro que cada texto corresponde a un tipo diferente, lo cual supone que tendrá un propósito y características estructurales específicas. ¿Listo? Perdón, acaba llegando más gente. Ortiz, bueno, ya quedó así. Bueno, aún así, es necesario comprender que los diferentes tipos de texto no se encuentran casi nunca en un estado puro. Cada tipo de texto puede recurrir a elementos de otro para alcanzar sus propósitos. Por ejemplo, un texto narrativo puede haber elementos de descripción. Veamos entonces cuántos tipos de texto existen y cuáles son sus rasgos generales. Bueno, ¿sí? Pues obviamente, como lo acabo de leer y pues obviamente vamos a ver más adelante, hay textos, digámoslo, hay textos que pueden ir correlacionados uno con el otro, ¿sí? Como nos dice acá. Un texto puede recurrir al otro para alcanzar un propósito. Un texto narrativo, digámoslo, un texto narrativo, ¿cuál sería? El que pueda de pronto escribir o hablar por ahí. Mora llegó. ¿Y quién más? Ya listo. Ahí van llegando. Bueno. Un texto narrativo. ¿Quién sabe por ahí? Un cuento, muy bien, Tocora, el cuento, ¿cierto?
hay que tener en cuenta que cuando se habla de narrativo, pues obviamente son, digámoslo, esos géneros que pues obviamente conocemos, pues obviamente la fábula, el cuento, sí, ya vi que tiene el libro en la mano, para las que no mentiras, sí, la fábula, el mito, la leyenda, ¿cierto? Son textos, digámoslo, narrativos y que de cierta manera utilizan las propiedades descriptivas, las novelas, muy bien, sí, las propiedades descriptivas para pues obviamente, digámoslo, darle más credibilidad a la historia, ¿listo? Bueno, presten atención acá a estos tipos de texto. Ay, perdón. Tipos de texto. Vamos a encontrar tipos de texto. Textos literarios. Perdón que está llegando mogollón, se les está cayendo mucho el internet, listo, no hay problema. Tranquila, tranquila ahora que obviamente ahorita ya los organizo en la asistencia, ¿listo? Textos literarios, ¿sí? Textos no literarios, que pues obviamente se clasifican, vamos con los textos literarios, ¿sí? Se clasifican en, perdón acá, listo. Textos narrativos, que pues obviamente pues ya me están nombrando por ahí uno que otro. Textos líricos, ¿sí? Y textos dramáticos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los textos líricos? ¿Qué saben de los textos líricos? No, nada, ninguno sabe qué es un texto lírico. Ah, muy bien, son poemas, sí. Obviamente hay que tener en cuenta que los textos líricos son los poemas o digámoslo, que son escritos en prosa, ¿cierto? Que pues cartas de amor, todo ese, pues solamente que en la página 80, metáforas, pues sí, también pueden incluirse ahí. ¿Listo? Ahora, vámonos para los textos dramáticos. ¿Qué serían los textos dramáticos? Sí, pues, digámoslo, entran en esa categoría, pero pues solamente cuando se habla de dramático, se habla más que todo obras de teatro, ¿cierto? Digámoslo, diálogos sí, pero pues solamente entra en las novelas también, porque pues solamente en ocasiones en el teatro encontramos novelas, ¿sí? Y pues solamente aluden a esa característica dramática de actuar, de mostrar, digámoslo, diferentes facetas de un personaje. Muy bien. Listo, ¿cierto? Eso es lo que pues hemos venido trabajando desde el año pasado, toda esa tipología de texto, ¿cierto? Ahorita lo que nos, digámoslo, nos llaman, va a ser más, digámoslo, profundo, es trabajar el otro lado, el texto no literario. ¿Por qué? Pues obviamente nosotros como personas y pues para más adelante, cada uno va a necesitar, digámoslo, identificar o saber más o menos, ¿sí? La diferencia de esos textos no literarios. Como por ejemplo, se clasifican en, ahí, listo. Texto descriptivo, pues ya lo hemos trabajado. En un cuento, pues obviamente se trabaja en una fábula, ¿sí? Listo. Texto expositivo, pues ya lo hemos venido trabajando. ¿Se acuerdan de la biografía que hicieron? Obviamente eso hace parte de un texto expositivo. Texto argumentativo es lo que me están haciendo ahorita, ¿sí? Que pues entre comillas es más que todo lo que me tienen que entregar. ¿Se acuerdan? Pues es un texto, pero cumple con esas características argumentativas, porque cada uno tiene que investigar un tema, hablar sobre él, y pues obviamente ya se le añade, tranquilos, se le añade pues obviamente que tienen que identificar ciertas características de las propiedades del texto dentro de ese texto argumentativo, ¿sí? Siguiente a ese, encontramos el texto informativo, ¿sí? Pues solamente ese texto informativo, el año pasado, ya se fue trabajando. Cuando ustedes hacían las noticias y yo se las iba revisando estructuralmente, ¿cierto? Para que la pudieran utilizar a la hora de hacer el video. Y por último, el texto científico, ¿sí? Pues el texto científico recuerden que pues solamente se utiliza, digámoslo, ya para una tipo de investigación médica o para mostrar algún nuevo procedimiento.
No, tranquilos. No importa, en la guía no dice que es algo argumentativo, solamente ya entre comillas, cada uno, ya les expliqué esa parte. Sofía Parrado, pues madre, se les está cayendo mucho el internet. Y pues solamente ya la otra semana vamos a empezar a profundizar un poco más en esto. Esto es como, digámoslo, una especie de recuerdo de lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Ahora, aprovechando, digámoslo, pues la incursión en las tecnologías, hay un nuevo, digámoslo, un nuevo texto, no, o tipo de texto, sino que pues solamente, digámoslo, por disponibilidad de internet, computador, pues solamente no lo podemos trabajar, pero se conocen como textos digitales. Pues solamente se clasifican en textos unimodales. ¿Qué son esos? Pues obviamente lo que ustedes conocen como Word, documentos PDF, ¿sí? Esos son textos unimodales, ¿sí? Y los otros textos que serían los textos multimodales, pues solamente primero los links, ¿sí? Que pues solamente cuando hay veces en un texto nos remite a un link, puede ser de un texto digital de una página web, y pues dentro de esa página web pues se pueden encontrar imágenes, videos, audios, esos son textos multimodales. ¿Listo? ¿Alguna duda? Sí, ¿quién tiene alguna duda por ahí? Profe, Sí, dime. el científico es como para profundizar un tema. No solamente profundizar, hay que tener en cuenta que ahorita les dije que hay textos que comparten cierta característica con otro. El texto científico lo podemos relacionar con el texto expositivo, ¿sí? Digámoslo, para exponerse a una nueva investigación, digámoslo de un contexto, digámoslo más actual. Pues solamente los textos científicos que están saliendo ahorita es, digámoslo, sobre el trabajo de la vacuna para el COVID-19, ¿cierto? Pues ahí están mostrando que diferentes laboratorios están trabajando en una posible cura, sea natural, sea sintética o sea química, ¿sí? Pues obviamente, pues a medida que ha pasado esto, pues ya los diferentes textos científicos o revistas científicas han mostrado que desde esos puntos de vista, digamos, los científicos, se ha venido elaborando una cura y que ya, entre comillas, pues no sé si vieron noticias en el transcurso de esta semana, ya hay varias farmacéuticas que van a empezar a trabajar o aplicar, digámoslo, de modo experimental, la vacuna que han desarrollado contra el COVID-19 en personas, a ver si funciona. ¿Sí? Porque pues las pruebas que le han hecho pues ha funcionado y pues ahorita pues van a empezar a experimentar con personas para mirar si sirve. Señor. Bueno, no hay, digámoslo, ajá, muy bien. Digámoslo, no hay diferencia, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que el texto argumentativo como expositivo, argumentativo y científico comparten una misma característica que es dar a mostrar que un tema, ¿sí? Y pues obviamente cuando hablamos de argumentativo es que vamos, digámoslo de cierta manera, a hablar sobre digámoslo, un tema que nos llama la atención y que puede ser de interés general, ¿no? Y pues obviamente vamos a, digámoslo, a utilizar, digámoslo, este término, exponer en qué consiste el tema, ¿sí? Y obviamente, digámoslo, amortiguar o dar, digámoslo, mejor veracidad a partir de argumentos, digámoslo, momentos o, digámoslo, citas explicando ese tema que estamos hablando. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, lo único que que se diferencia en los tipos de textos son los textos literarios y los textos no literarios, ¿sí? Porque pues obviamente en los textos literarios, esa es la diferencia, porque digámoslo, ya en los textos no literarios no hay, digámoslo, hay una mínima diferencia, pero pues obviamente de cierta manera cada uno comparte o se ayuda de las características o del otro tipo de texto, digámoslo así, ¿sí? Para, digámoslo, ir desarrollándose cada más, ¿sí? La diferencia entre los literarios y no literarios es precisamente, digámoslo, los textos narrativos utilizamos cuentos, fábulas, que entre comillas se utilizan hipérboles, metáforas, ¿cierto? En cambio, en un texto literario no podemos utilizar ese tipo de cosas, porque pues obviamente, digámoslo, son un tipo de texto más formal, ¿sí?
digámoslo, los textos no literarios son los que conocemos, digámoslo, como las revistas, los periódicos, ¿cierto? En cambio, los textos literarios, como lo dicen sus palabras, libros, poemas, fábulas, cuentos, rimas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Diálogos, escenas, porque pues solamente ahí en los textos dramáticos podemos, digámoslo, plasmar escenas, ¿sí? Entonces, ¿sí me entienden cuál es la diferencia entre textos literarios y textos no literarios? ¿Alguna duda referente a eso? Señoritos, ¿no hay ninguna duda, seguro? Bueno, entonces, partiendo, digámoslo, de esa diferencia, pues, de esas diferencias, me imagino que ya todos han hecho, digámoslo, el texto que tenían que hacer, ¿cierto? La investigación, redactar el texto, más o menos, escríbanme por el chat o el que pueda por el micrófono, ¿sí? Es decirme que desde del texto que elaboró, ¿a qué texto pertenece? Si es literario o no literario. ¿Quién puede? Gaona hizo no literario, no literario. ¿Y por qué? Ahí ya los estoy escuchando, ya les activé los micrófonos para que de pronto no se demoren tanto en contestar. Moya hasta ahora ya a la mitad, bueno, no importa, pero de lo que llevas, ¿qué es literario o no literario? ¿No literario? Ah, bueno, listo. Y por acá vi un literario. Ah, no, todos están no literarios. Ah, interesante. Ah, es un texto científico, Gaona. Muy bien. Sí, obviamente nosotros tenemos que ir aprendiendo a qué. Perdón, el silencio cada momento. Obviamente, una noticia. Bueno, listo. Ah, y una biografía de Nicolás Tesla, severo. Bacano, Lascarro. Ah, listo, muy bien. ¿Sí ven? Entonces, inconscientemente, ¿sí? Pues solamente ya con esta explicación ya vamos clasificando los textos, ¿listo? ¿Sí? Para la próxima clase, pues solamente ya vamos a ver muy en particular cada una de las características de los tipos de texto, ¿listo? Y pues obviamente, ya después solamente con el trabajo que me hicieron para esta semana, pues solamente empezar a identificar esas características, a ver si el texto que ustedes hicieron cumple, digámoslo, con las características de un texto no literario, de pronto sea expositivo. Entonces ya ustedes revisan su texto, profe, sí, el mío cumple con, digámoslo, con un carácter expositivo porque está dando a conocer esto, y pues obviamente cumple con todas las, digámoslo, con todas las características. Sí, claro. Sí, tranquilos. Yo ya, ahí el programa me va avisando. Sí, no, lo del domingo es solamente conmigo, ¿sí? Porque pues, obviamente yo entiendo que no es solamente castellano, sino hay diferencia, hay, digámoslo, muchas materias por hacer, ¿sí? Pero pues solamente la gracia es que si de pronto ya lo tienen listo el día de mañana o algo, apenas lo tengan listo, envíenlo, ¿listo? Porque ya lo que es el fin de semana, me siento bien a revisar todo y pues solamente irles mandando su respectiva nota, ¿listo? Bueno, muchachos. ¿Qué pasó, Chávez? Ah, no, no. No, pues, listo. Chicos, referente a eso, pues les recomiendo, digámoslo, para la próxima semana, pues solamente yo sé que todos, la mayoría tienen el libro, entonces nos vamos a ubicar en la página 80, les recomiendo lean la información. Obviamente yo les voy a plasmar es información adicional del libro y si algo, pues pongo ciertas actividades para desarrollar propiamente el libro para que obviamente la trabajemos en la próxima clase.
Estoy esperando que ya nos confirmen bien si la otra semana van a ser 2 horas de una vez de castellano o vamos a seguir siendo una, porque como ya les dije desde en la clase de psicoorientación, se van a ir incrementando las horas de cada una de las materias, entonces estoy esperando que me confirmen eso, entonces para la próxima semana, entonces ya saben que de pronto no es solamente estos 40 minutos, sino de pronto 80 minutos de clase, ¿listo? ¿Alguna duda referente al trabajo o algo? ¿No? ¿Ninguno?